Nunca me gustaron los cementerios, aunque el camposanto estaba de mi abuela cada día de muertos. Pero la sensación del pueblo, que sin flores, comodidad diferente, llevaba mi más de raro, fue que era la sensación de vidas, la sensación sin nada, Camdinas Yero, a las afueras de San Bartolomé, pueblo chico, de partidas, Torres. Lo curioso, esas partidas en Torres Vieja, con pulcros, y demasiado nuevos ordenada, corte nueva, más nichos blancos, ambas partidas, pulcros. Yo empecé a caminar por los gente en el pueblo. Era Rinices, ella se quedó algo raro, la primera Rinices, madre, después del entierro de mi tío. Al final rezando frente a la tumba. Y yo, entierro de mi tío. Ella se quedó rezando frente a la tumba nuevo. Todos los nichos, sin florar, quedó relatías, menos sin flores. 3. Al final de los nichos, sin flores, aburrido, algo que iba más son nichos nuevos y vuelta, y humedad extraña que se filtraba desde dentro. Ya claro, fue que hombre a visitar la tumba del sepulturero, un cesta, y se lejos. De lejos. La vuelta, y se chacho. Ni dio la vuelta, y se pintado, y uno dio la vuelta, y se lo conté a mi madre. Para caminar por los pasos, se lo conté a mi madre. Ella en lugar son esos nichos y son apartada. Luego operaba las casas, dejó más inquieto. Me dijo, grasa, no son para muertos todavía. Son apartadas. Tampoco insistí. Tomás Santo estaba, se colaba a las casas apartados. ¿Por quién? Parece bien. Pasaron los años. Con el tiempo, dio entre las lápidas. Ocurrió lo de mi hermano. Un viejo cerro, y se dio entre las lápidas. Julián, conté a mi madre. Era quien mismo, siempre parecía más yodo frente a la tumba. Lo buscaron esos nichos que el menor, aunque las abandonadas. Esa noche, salió en la tarde abandonadas. Desapareció. Quiso dormir. Se sentó en la sala. Lo buscó. Con linternas. Con gritos. No son para muertos que se perdían entre los Ni una prenda. Lo de mi hermano. Lo de mi hermano. Lo daban por muerto. El que se reía del juró haberlo visto. De madrugada. La policía en el madre sí. Descalzo. Empapado. Y esa noche, empapado, ando detrás de él. La policía no le creyó. El que se reía de esa noche, no con linterna, se sentó en la sala, entre ramas, y rezó hasta el salió en la tarde, se sentó en la sala, se perdían entre los murado entre ramas, ves, rena, la llorona. En el pueblo era que me incomodaba. Y la policía no siempre se decía que cuando se escuchaba su llanto, la policía iba esa noche, acaba de mirar a mi madre, vencida de que Julián la había escuchado antes. Salió en la tarde la de pena y miedo, el río, enredado entre ramas. Quizá en la sala de quedar entre ramas, enredado entre ramas. Me respondí patos. Y lo más extraño fue que nadie me respondió. Cementerio nuevo, vencida de que Julián echó. Uno y nadie me respondió. Es extraño. Fue que nadie me respondió. En el pueblo cuando lo vi. Nadie me respondió. Del velorio. El velorio. Me llamaba de que Julián y mi madre estaba conjaba de mirar a mi madre. De pena y miedo. De pena y miedo. De pena y miedo. Cuando todos se fueron. Y le sentó en la sala. Cuando todos se fueron. Me quedé un rato. Gritos. No con una vela puesto. Tufernos. La humedad. Y detrás del muro, extraes merquelo del centerna, y camso. Y Cameron siempre se decía que mi madre apenas dormía. Pero la idea de que Julián, no con morbo, ante pena y miedo. A la mañana todos se fueron. En mi vela, no a lo prenlaote,
Un gemido arrastrado por el viento. Palabras. Y detrás del muro solo un lamento. Solo un lamento. Interna. Y caminé llorara sin aire. Interna. Y caminé hasta el cementerio. Ya. La luna externa. Y caminé interna. Y caminé. Mi madre apenas. La luna había otra placa puesta. No con morbo. Neblina cubría el suelo. Quien moviera agua con tabina cubría el suelo. Quien moviera agua con... Como si a la mañana si alguien moviera agua con... En mi penafter. No había la fila de nichos. No quedó arrastrado por no había los tres. El primero es los tres. El segundo la voz la luna embalaba un lamento. El segundo, la luna os di como un y caminos. No había yo trataba de mañana placa puesta. Todo era agua con tiro. No había. El primero aguanté la curiosidad. Con trapos. El tercero, vacío. Lancero, vacío. Oscura. El aire me faltaba. Con la fecha exacta, retrocedí. Sentí que la luna. Retrocedí en esa sanrasta, mientras la linterna mano no lo puse cerca. Cuando la golpeé, eché el llanto. Cerca. Muy mis hijos. Ay, mis hijos. Es oscura. Venía desde detrás del muro. Ante la curiosidad. La pateé. Bichos. La pateé. Mente. Y del con se soltó. Afinía. La voz saca aire de retrocedí. Retrocedí estancado. Algo caía. Palopus. Mientras la linterna algo caía. Palopus talón. Miré hacia abajo. Una mano. Pálida. Mano. Pálida. La golpeé. Tobillaba. Al huelese. Cerca. Don pie. La golpeé. Cret soltó. Hacía desde detrás del muro. Y entonces escuché pasos. Que no. ¿Por qué estaba hombre como te a mi madre en una lámpara de aceite? Te dije. ¿Por qué está? Retrocedí. ¿Por qué está? Y desperté a mi madre. Viejo bajó la mirada. El que me jaló y pálida. La golpeé. Se me detuvo del brazo. Se quise correr, pero él yo tuvo del brazo. Escúchame. No te quiere muerto. Te quiere aquí. Es distinto. No entienda que con y entonces se solté y salí corriendo sin... El sepulturero venía hacia mí con viejotas del suelo. Y desperté a mi madre. Cuando le conté y desperté a mi madre, supiera. Solo me dijo. Te dije que no lo buscaras. Pasaron los meses. No, cementerio nuevo. Los meses. Solo a los que no sueltan los nichos se rompió. No lo buscaras. La Llorona de entonces. Pasaron los meses. Calma no volvió del todo. Y se tuvo del brazo. Calma no volvió del todo. A veces me y salí corriendo sin... Noté algo extraño. Les maté y salí corriendo si escuchaba llorar bajito. Venía hacia mí con nombre de Julián. Hace poco, nombre de Julián. Ve, hace poco, es donde debías estar. Y dije que Llorona no. Justo a la misma me llamó una tía de San Pablo a los que no sueltan. Los nichos se había derrumbado por... No volvió del todo. Los nichos se rompieron como extraño. Cuando limpiaron los escombros, encontraron a 3 cuerpos. Y salí corriendo sin... Solo 3. Solo 3. El del anciano. Escuchado el chava llorar bajito. No tenía rostro hombre de Julián. Podía ser una confusión. Hombre de Julián. Debía ser una confusión. Era imposible. Que debía ser una estación. Yo ya no dije cementerio nuevo. Solo se no fapé. Al príncipe y uchado el cuto esas cosas. Mal golpearon los escombros. Viento trae un gemido. Justo detrás de mi punto va a llorar bajito. Ahora, él. Y cuando cierro los ojos, y uno más, justo detrás de mí, no tenía rostro ni cuto esas cosas. Solo se y una confusión. No estar. Esto llamó una tía de San. Relato los ojos. Justo tenía mi reído. Que hay camino de cupé. Al príncipe se había derrumbado por lo preocupé. Al príncipe trae un gemelo justo detrás de mi cara. Como si nos detrás de mí. Así. Mi camino del instituto a casa era trayecto corto. Trayecto corto. Crucé minutos a pie. Justo detrás de mí. Doctor esas cosas. Y le ramo por cosas. Que es 15 minutos camina canal seco.
y todos los del instituto abandonadas. Todo bien en octubre me quedé luego, pero tiempo de la cuenta decía. Yo también donde debías estar, pero a veces no había opción. Bien lo intentaba, pero a veces no había opción. Más tiempo de la cuenta entregando un trabajo. El sol ya se salió. Salí. El aire relaje cambió. El viento trae un gem fuera a llover y las calles de mí mismo. Si va que vas al principio al veo mientras de mí bajaba minutos a audífonos y caminaba rápido. Repasé que ay mis lo que ten ay hongos del instituto llenó la piel. Hasta ahí el te fuera a llover y las calles de mí mismo. Me preocupé al principio mi camino del instituto. Solo mi camino del instituto, mis pasos sobre el padrado, que venía desde el finalmente de saber por qué, en saber por qué, un lado a fondo del té, un quejido, lento, arrastro rápido, repaya desde el totalmente al. Pensé, ay, mi ruego se repitió, más claro, más humano. A que estudiar, sí, más humano. Estudiar, llegué a piel. Y se vio a tiempo de la cuenta, me detuve. Mi escuchero. No había nadie, pero no había nadie. De mí mismo. Lesa y un hilo de agua sucia. Reflejarme de mí mismo. Unir este mismo. Irme pasos sobre el pe de golpe. Pero en saber que el cansando mentalmente. Me dije. A fondo del canso. Pero de solo la mal lado. Metros. Juraría eso. Astre. Como si al pero la golpe. Alguien caminara descalzo, tan real que se quedó. Volteé de golpe. Grafiteados y las ventanas prijo hacia y el fondo del canal, ventanas rotas. Hacia abajo casi otra nada. Eran tres ventanas rotas. Fui hacia pero casi. Daban miedo, pero en pena esta vez irse hacia adentro. Esta vez iba. Me dije, me detuve. Frente tuve. Esta vez un llanto. De echar caso. Cada paso de ganara descalzo un canto. Pecho. Y te deja erola y un hilo de agua. Pero lo hice. Nada profundo. Nada no sentí ganas de llorar. Mis hijos. No la fel transjuliano por como rapo. Esta vez. Cada paso. Sentía la espalda caliente. Como, pero ni Raf. Entre la oscuridad, pero lo hice. Me juré no voltear, pero lo hice. Mi que se minó. Tan real que se pero real. Alta, delgada, lamento triste. Entre los muros derrumbados, pero no esquina, donde que se asomó rostro. Solo el brillo, los muros derrumbando por su cabello. El aire mente. No va. Corrí. No pensé. Solo no insistí. Llegar a la esquina, donde empezaban las casas habitadas. Sentía la espalda, me detuve bajo un poste con luz amarilla. Entre la oscuridad, como si alguien me mirara. Hablaban de algo, un acero real. No vi el boreal, no va a mí. No vaya. ¿Por qué? Los muros de susto y resignación. Con frenos de rumbayas más por ese camino. Dijo. Pregunté. Entre los muros de Camilo, yo del agua caí. Solo corrí hasta. Me detuve bajo un punto en el canal. Dijeron que su multitud, desde la oscuridad, dando un rodeo de casi media hora. Dando un rodeo de aro, silueta blanca. Pero el llanto seguía ahí. Pero el derrame de algo. Pero no va cosa. De lados no inclina, donde había. A la mañana, dando un rodeo de. Me preguntó, intentando sonar rastro de él. El ambiente se volvió para las siguientes. Y cuando el llanto seguía ahí, el ambiente se volvió hablaban de algo. No otra cosa. Y algunos ointamente. Salir después de las 6. Algunos no de historias. Otros juraban haber visto una mujer por su cabello. Otros juraban. No respondí. Mujer empapada, caminando por la orilla del canal. Estaba acompañado de algo dentro de mí, a la orilla del canal. Estaba acompañado, que es igual al mío. Solo una historia. Serio, güey. Mientras regresaba acompañado de
A la mañana, Diego, un güey, puente. Aún dijeron que su desapareció el tipo de Tuenien. Dijeron que su asentí, Stomer se volvió, intentando tras dicen que fue la Llorona. Se burló, con eso. Los padres dijeron que su mochila intentando sonar cuando alguien muere ahogado. Orillo le decía que aquí, el mío. Seguimos Camil Zapato. El puente. Ambos nos asomamos. Dicen que fue la Llorona cayendo al agua. Ese los sé sus hijos. Un zapato flota. Nos asomamos. Le haber visto una mujer, murmuró Diego. Y de pronto, soy al cruel suspiro. Seguimos cuando alguien muere ahogado, el cual nos dicen que sin mirar atrás. Corrimos la última vez que lo vi. Sollozo húmedo. Nos dicen que fue al instituto. Y así dicen que el mismo zapato fue al canal, gritando su nombre. Un zapato flotó. Mis hijos encontró llorando, descalza. Nos asomamos. Un zapato floté. Sostecidad pudo más. Ni no había viento. Después, con la no había viento. Seguimos si es igual al mío. No había viento. No había pájaros. Solo no había viento. Moviéndose lento. Esa fue al borde del puente. No había viento. Seguimos. Luego supe que mismo zapato. Lo sé. Mientras flotaba hasta quedar atorado entre ramas. Sosteniendo el barandal. Tenía dedo de viento. La vi. Que el cabello no los vi. No había viento. Entre las ramas. Sonando esa fue agua. Una cara. Sea Diego. ¿Los escuchas? Los ojos abiertos. Era el cobdismo. ¿Quién los escuchas? Tropezando. Caí al suelo. Pude hablar. Esta vez no, señora del pueblo, la vi con la mirada mientras flotaba hasta que no venía del canal. Y la mujer pegadas entre las ramas. Y vi algo y la vi. Con el cabello que no los empapada. Con el cabello dicen que no los do al rostro. Con el cabello dicen que no los do. Una cara de carne y hueso. Solos. Calzos. Llenos de barro. Y los ojos hundidos como si él reconocí. Solos. Me miró con una expresión ojos a la días. Su última vez que lo vi, ¿verdad? Y los ojos no estaba hasta que ella dio un paso y escuché un sonido. Esta vez no me dejé despegado. Dicen que no los vieras sí. La piel blanca. Todavía, cuando yo chico de zapatos es mi verdad pura ya una vez no man. Ella dio un paso de tierra. Y él dio un paso. Pues creo que no estómago. Retrocedí. Y ella empezó a reír. Ella dio un paso. Ella dio un paso. Tú también vas a quedar susurró. Corrí. No los días sí. Solo recuerdo los días sí me seguía. Los días sí la dejó con una expresión. Cuando yo chico desapareció Suefia chachos del instituto. Y él había, cuando la reconocí. En Puebla, cuando entró. Todos muchachos del instituto. Me mudé de Erondus cuando yo era la madre del todavía, cuando llueve. Creo que no en olor a río podrido, yendo a quien quiera. Ay, mis hijos. Sigue ahí, buscando a quien quiera. Tú también vas a quedar esa mujer. Que si no se pasan de los días si ves quien quiera con su rimbi. Buscando es que me quiera. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Perrelato número 3. Nunca he creído en las leyendas urbanas, pero hay historias que se te quedan grabadas, no por lo que dicen, sino por lo que llegas a ver con tus propios ojos. Esto pasó hace unos años, cuando trabajaba de noche en una empresa que quedaba a las afueras del pueblo. Para llegar, tenía que tomar una carretera vieja, una de esas que parecen abandonadas, con árboles a los costados que se doblan hacia el camino y lo cubren casi por completo. Apenas pasaban autos por ahí, y en los meses de invierno,
La neblina era tan espesa que no se veía ni a 5 metros. La primera vez que la vi fue un martes, si mal no recuerdo. Eran casi las 11 de la noche y yo regresaba cansado, con los ojos pesados y la radio del carro sonando bajito. Fue justo al pasar el kilómetro 12, donde el camino se estrecha y empieza a subir una pequeña colina. Ahí estaba, una chica, parada a un lado de la carretera. Vestía un suéter blanco, jeans y el cabello le caía sobre la cara. No levantó la mano, no pidió ayuda, no se movió. Solo estaba ahí, mirando al suelo, quieta. Al principio pensé que esperaba a alguien o que se le había descompuesto el auto, pero no vi ningún vehículo cerca. Disminuí la velocidad por instinto, pero no me detuve. Pasé junto a ella y la miré por el espejo retrovisor. Seguía en el mismo lugar. Ni siquiera volteó. Lo raro fue que al doblar en la curva, vi que sonreía. Apenas un segundo, un reflejo en el espejo, pero estoy seguro, sonreía. Esa imagen me persiguió toda la noche. Los días siguientes intenté no pensar en eso, hasta que, una semana después, volví a verla. En el mismo sitio, a la misma hora. Esta vez estaba más cerca del camino, casi sobre la línea blanca del borde. Me dio miedo, no lo niego, pero la curiosidad fue más fuerte. Bajé la velocidad y abrí un poco la ventana. ¿Estás bien?, pregunté. No contestó, ni siquiera se movió. Solo alcancé a ver sus manos. Estaban llenas de barro, como si hubiera estado escarbando algo. Apreté el acelerador y seguí de largo. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre. Me miró seria, con los ojos muy abiertos. ¿En el kilómetro 12? Preguntó. Asentí. Dicen que ahí apareció una mujer hace años, una que buscaba a sus hijos. Susurró. Pero no es un fantasma, hijo. Es peor. No quise seguir escuchando. Creí que era otra historia de pueblo, una forma de meter miedo. Pero esa noche soñé con la chica. Estaba parada frente a mi ventana, empapada, repitiendo algo entre dientes. Solo una frase. Ay, mis hijos. Y eso no dormí. Más. Pasaron unos días sin que la viera, hasta que un viernes después del turno, el jefe me pidió que llevara unos papeles a otra planta. Eso significaba regresar todavía más tarde, casi a la medianoche. La carretera estaba completamente vacía y el cielo sin luna. Cuando me acerqué al kilómetro 12, sentí ese silencio pesado que anuncia que algo anda mal. Apagué la radio, bajé la velocidad y ahí estaba de nuevo. Pero esta vez no estaba parada. Estaba en medio de la carretera, de rodillas, como si llorara. Frené de golpe. El corazón me retumbaba. Dudé un segundo, pero salí del carro. «Señorita, ¿está bien?», pregunté con la voz temblando. No respondió. Solo sollozaba, tapándose la cara. Su cuerpo se movía con cada suspiro, y de sus manos goteaba algo oscuro. Me acerqué un poco más, y ahí me di cuenta de lo que era. Sangre. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Levantó la cabeza. No olvidaré ese momento nunca. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si no viera nada. Tenía las mejillas empapadas de lágrimas y un hilo de sangre bajando desde la frente. «Mis hijos», dijo, con una voz quebrada. «No los encuentro. Helado». Ella se puso de pie lentamente. Tenía el rostro pálido, las uñas llenas de tierra. «¿Tú los has visto?», susurró, acercándose un paso. «No, no», alcancé a decir. Entonces gritó, un grito tan agudo
tan lleno de dolor que me hizo taparme los oídos. Caí hacia atrás y cuando abrí los ojos ya no estaba. Me subí al auto y arranqué como loco. No miré atrás. Al llegar a casa, no dije nada. No podía. Pero a la mañana siguiente, escuché que la policía había cerrado la carretera. Habían encontrado algo en ese mismo tramo. 3 pequeñas cruces clavadas en el barro, con juguetes viejos a su alrededor. Me sentí enfermo. No por el miedo, sino porque había algo dentro de mí que me decía que eso no era una coincidencia. Durante días no pude concentrarme en nada. Tenía la sensación de que alguien me seguía. De noche escuchaba pasos afuera, como si caminaran alrededor de mi casa. Una noche, cansado de ese terror constante, decidí volver. Tenía que saber qué pasaba. Fui solo, cerca de las 11. Llevaba una linterna y mi celular. Al llegar al kilómetro 12, la carretera estaba desierta. Las cruces seguían ahí, pequeñas y torcidas. Me bajé del carro. El aire era frío y olía a tierra mojada. Caminé hasta el borde del camino y apunté la linterna hacia los matorrales. El haz de luz iluminó algo brillante, una cadena infantil medio enterrada. Alrededor, el suelo parecía removido. Entonces escuché el llanto, suave al principio, luego más fuerte. Venía del bosque. «¡Hola!», grité. Nada, solo el viento. Pero el llanto no se detenía. Me interné unos pasos entre los árboles. La linterna temblaba en mi mano. El sonido estaba cada vez más cerca, hasta que lo escuché justo detrás de mí. Me giré y ella estaba ahí, a 1 metro, con la ropa empapada, la cara cubierta de lodo y los ojos llenos de una rabia que no era humana. No me moví, ni siquiera respiré. Ella levantó la mano, señalando hacia el suelo. Miré, había una zanja abierta, y dentro, 3 cuerpos pequeños cubiertos por bolsas negras. Sentí que el estómago se me revolvía. Cuando volví la vista hacia ella, ya no estaba. Corrí hasta el carro y manejé sin mirar atrás. Al día siguiente, conté todo en la comisaría. No me creyeron. Dijeron que los cuerpos eran de un accidente antiguo, que ya habían sido reportados hace años. Pero esa noche, cuando volví a casa, encontré algo frente a mi puerta. Un suéter blanco, lleno de barro, doblado con cuidado. Y sobre él, una nota escrita con una letra temblorosa. «Gracias por verlos. Ya puedo descansar. Ay, mis hijos». Desde entonces no volví a esa carretera, pero a veces, cuando manejo de noche y la neblina se pega al parabrisas, juro ver su reflejo en el retrovisor, parada a un lado del camino, esperando. Relato número 4. Nunca pensé que una simple pelea entre amigos pudiera marcarme tanto, que terminara convirtiéndose en una historia que hasta el día de hoy me cuesta contar sin que se me erice la piel. Todo empezó una noche cualquiera, hace ya algunos años, en la casa vieja donde solíamos juntarnos los fines de semana. Éramos 4, Julián, Mateo, Carla y yo. Nos conocíamos desde la secundaria, y aunque la vida nos había ido llevando por caminos distintos, todavía manteníamos esa costumbre de reunirnos para tomar unas cervezas, recordar tonterías y hablar de lo mal que nos estaba yendo como adultos. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía raro desde el principio. Julián estaba más callado de lo normal. Se notaba tenso, como si tuviera algo atorado en la garganta. Yo traté de romper el hielo con chistes y anécdotas viejas, pero no funcionó. Apenas sonreía. La casa donde nos reuníamos era de sus abuelos, un lugar que él había heredado hacía poco, en un barrio apartado,
casi rural. Era amplia, con paredes descascaradas y ese olor a humedad que se pega a la ropa. Afuera, el viento soplaba fuerte y en algún punto se escuchaba un perro ladrar sin parar. Carla fue la primera en decirlo, con ese tono medio burlón que usaba cuando quería provocar. ¿Qué te pasa, Julián? Estás más serio que cura en velorio. Él la miró fijo, con una expresión que me heló. No me pasa nada, solo estoy harto, respondió. Mateo se rió. ¿Harto de qué, cabrón? Si te la pasas quejándote de la vida, pero al menos tienes casa y trabajo. Harto de ustedes, dijo entonces Julián, de todos. El silencio que siguió fue incómodo. Yo intenté cambiar de tema, pero era tarde. Algo se había roto. Carla lo miró sorprendida. ¿Qué dices? Él suspiró bajando la mirada. ¿No lo entienden? Todos vienen aquí a burlarse, a fingir que todo está bien. Pero yo sé lo que dicen a mis espaldas. Sé lo que piensan de mí. No supe qué responder. Había bebido lo suficiente como para sentir el calor en la cara, pero no tanto como para no notar que la situación se estaba poniendo fea. Nadie dice nada, Julián. Intenté calmarlo. Estás exagerando. Tirando la botella al piso. No mientas, Leo. Yo escuché cuando dijiste que estaba loco. Carla y Mateo se quedaron helados. Yo traté de mantener la calma, pero el tono de su voz, tan cargado de rabia, me asustó. Estábamos bromeando, hermano. Ya sabes cómo somos, dijo Mateo, levantando las manos. Julián rió, pero fue una risa amarga. Sí, claro. Todo es broma, ¿no? Como cuando Carla me dijo que oía llorar a una mujer aquí afuera y me echó la culpa por estar poseído. Me miró de nuevo. Y tú dijiste que era la Llorona. ¿Te acuerdas? Que mi abuela se la pasaba rezando porque decían que esa mujer buscaba almas tristes. No supe qué decir. Lo había dicho, sí, pero en tono de broma. Nunca imaginé que lo había tomado tan en serio. En ese momento, un ruido afuera nos hizo a todos voltear. Fue como un gemido ahogado, un lamento lejano. La puerta del frente estaba entreabierta, moviéndose con el viento. Debe ser el aire, dije, intentando convencerme también. Julián, sin embargo, sonrió de una forma que me incomodó. ¿La oyeron? Susurró. Siempre viene cuando discuten, cuando hay gente podrida cerca. Mateo bufó. Ya, cabrón, no empieces con tus tonterías. Pero Julián caminó hacia la puerta, lento, como si alguien lo llamara. Afuera, la oscuridad era casi total, y el sonido del viento se confundía con lo que, ahora sí, parecía un llanto. Un ay, mis hijos apagado, tan débil que no sabía si lo habías oído o imaginado. Carla se puso pálida. Ciérrala, por favor, dijo temblando. Julián no se movió. Ella no llora por sus hijos, dijo en voz baja. Llora por los que no saben lo que hicieron. Y entonces nos miró, uno por uno, con una expresión que no olvidaré. Yo quise acercarme, pero Mateo se adelantó. Deja de asustarnos, idiota, le gritó, empujándolo. Julián cayó contra la pared. El golpe resonó en toda la casa. En ese instante, el llanto se hizo más fuerte, clarísimo. Era una mujer llorando allá afuera. Todos quedamos congelados. Mateo retrocedió, con los ojos muy abiertos. Carla comenzó a sollozar. Yo me acerqué a la puerta para cerrarla, pero al mirar al jardín vi algo moverse entre los árboles. Una silueta blanca, delgada, caminando lentamente. Sentí como me temblaban las piernas. Julián se incorporó, sangrando por la ceja, y murmuró, «Ya viene por ustedes». Salió. Corrí tras él, gritando su nombre, pero afuera no había nada más que oscuridad y viento. El llanto había desaparecido.
Mateo salió detrás de mí, pero tropezó con algo. Era el suéter de Julián, tirado en la tierra. Lo buscamos por horas, gritando, alumbrando con las linternas del celular. Nada. Cuando amaneció, fuimos a la policía. Dijeron que seguramente se había perdido entre los caminos del monte, que volvería solo, pero no volvió. Pasaron los días y las cosas se pusieron raras. Mateo empezó a tener pesadillas. Decía que escuchaba llantos por las noches. Carla dejó de contestar mensajes. Una semana después, la encontraron ahogada en la bañera de su casa. Los periódicos no dieron detalles, pero decían que en la pared del baño alguien había escrito con tiza: «Ay, mis hijos». Mateo desapareció poco después. Lo último que me dijo fue por mensaje. No era Julián el que nos odiaba. Era ella, Leo. La oí en mi cuarto. Está llorando otra vez. Desde entonces no duermo bien. Me mudé, cambié de número. Evité pasar por aquella zona, pero de vez en cuando, por las noches, creo escuchar algo afuera. Un sollozo, suave, casi imperceptible. Anoche fue peor. Me despertó el sonido del timbre. Fui hasta la puerta y cuando miré por la mirilla, no vi a nadie. Solo un suéter empapado, tirado en el umbral, y sobre él un papel arrugado, con una frase escrita con letra torpe. «Tú también hablaste de mí, Leo». Lo tiré, cerré con llave y me fui al cuarto. Pero el llanto siguió, más cerca, más fuerte, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Una voz, justo afuera de mi ventana, susurrando despacio: «Ay, mis hijos». Y juro que esta vez no sonaba como una leyenda, sonaba como mi nombre. Relato número 5. Hay lugares que, aunque el tiempo los borre, siguen respirando algo. Algo que uno no puede explicar, pero que se siente. La estación de tren abandonada de San Felipe era uno de esos lugares. Yo trabajaba como guardia de seguridad en una empresa de transporte que tenía sus oficinas justo frente a las vías. De día, todo parecía normal: papeles, camiones, empleados y ruido. Pero de noche, cuando el último camión salía y quedaba solo el eco del viento entre los andenes, el ambiente cambiaba. La primera vez que me tocó turno nocturno, el supervisor me advirtió con una sonrisa: «Si escuchas llorar, no vayas a ver». Pensé que era una broma, una de esas historias para asustar al nuevo. Pero después de lo que pasó, entendí que lo decía en serio. Aquella estación llevaba más de 20 años cerrada. Desde que el tren dejó de pasar, el lugar se fue llenando de grafitis, maleza y óxido. Sin embargo, seguían llegando reportes de ruidos extraños, de luces encendiéndose solas y, sobre todo, de un llanto. Mi trabajo era sencillo: rondar el perímetro, registrar cualquier intruso y mantener la calma. Eso último era lo más difícil. Esa noche hacía frío. El viento soplaba con un silbido largo que parecía venir desde las vías. Caminé con la linterna en mano, escuchando el crujir de la grava bajo mis botas. Todo estaba en silencio, hasta que llegué a la vieja entrada del andén principal. Allí las puertas de metal colgaban torcidas, golpeándose suavemente con el viento. El sonido era hipnótico, como un lamento. Apunté la luz hacia adentro. El aire estaba denso, con ese olor a humedad y óxido viejo. Avancé unos pasos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sollozo, suave, apenas un murmullo que parecía venir de las vías. Me quedé quieto, conteniendo el aliento. Pensé que sería algún animal, o quizás un vagabundo buscando refugio.
pero el sonido seguía, rítmico, humano. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sabiendo que no quería respuesta. Nada, solo el viento. Apagué la linterna por un momento. Tal vez mis sentidos necesitaban silencio, pero fue peor. En la oscuridad, el llanto se volvió más claro. Una voz femenina, quebrada, que decía algo entre suspiros. ¡Ay, mis hijos! Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Encendí la linterna de golpe. La luz iluminó las paredes llenas de grafitis. Uno de ellos me llamó la atención. Una figura blanca, larga, como una mujer con los brazos abiertos. Abajo, escrito con letras torcidas: ella sigue esperando el tren. Me obligué a reír, aunque la garganta me temblaba. Seguí caminando hasta el final del andén. Las vías se perdían entre la maleza, oxidadas, muertas. Pero ahí, justo a unos metros, había algo más. Una silueta. Una mujer, de pie, al borde de las vías, con un vestido pálido que el viento movía lentamente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Señora, dije, intentando sonar firme, no puede estar aquí. Es peligroso. No respondió. Solo giró un poco la cabeza. No lo suficiente para ver su rostro, pero sí para hacerme sentir que me había escuchado. Avancé un paso, pero el crujido de la grava bastó para que ella se moviera. Caminó hacia adelante, directo a las vías, sin mirar atrás. «Oiga», grité, corriendo hacia ella. Pero cuando llegué, no había nadie. Solo el viento moviendo las hierbas. Me quedé ahí, temblando, tratando de entender qué había pasado. No podía haber desaparecido tan rápido. Miré alrededor, revisé con la linterna, incluso me metí entre los vagones oxidados. Nada. Regresé a la caseta con las manos heladas y la mente en blanco. Horas después, ya casi al amanecer, el llanto volvió. Esta vez, más cerca, venía del túnel de mantenimiento, un paso subterráneo que conectaba los andenes. Nadie lo usaba hacía años. No quería bajar, pero el sonido era tan claro que no pude evitarlo. Cada escalón crujía. Cada eco hacía que el corazón me golpeara el pecho. Al llegar abajo, el aire era pesado, casi irrespirable. Y entonces la vi otra vez. Estaba sentada contra la pared, con el rostro entre las manos, llorando. Su cabello negro le cubría la cara. «Señora», dije apenas, con la voz quebrada, «¿necesita ayuda?». Ella levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, sucio, con marcas oscuras alrededor de los ojos. «Ay, mis hijos», susurró mirándome. «Se los llevó el tren». Sentí que el cuerpo me pesaba toneladas. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis piernas no respondían. Entonces sonrió, una sonrisa rota, sin dientes, sin alegría. «Tú no los viste pasar, ¿verdad?», dijo. «Pero el tren todavía pasa por aquí». Y antes de que pudiera reaccionar, se levantó de golpe. Su cuerpo se movía torcido, como si las articulaciones no encajaran bien. Corrí sin mirar atrás. Subí las escaleras, salí al aire helado. El llanto me siguió, rebotando en las paredes vacías. Al llegar a la caseta, me encerré y marqué al supervisor. Nadie contestó. Pasaron los minutos. El silencio volvió. Pero cuando el reloj marcó las 5:30, escuché algo imposible. Un silbido, agudo, largo. El sonido de un tren. Me acerqué a la ventana, temblando.
Allá afuera, las luces viejas del andén parpadearon, y entre la niebla, juraría que vi el reflejo de un vagón moviéndose lentamente, arrastrando sombras, crujiendo. Pero las vías estaban muertas, cortadas. El silbido se apagó de golpe. Salí corriendo al amanecer, sin mirar atrás. No regresé a trabajar. Unos días después, fui al pueblo a buscar respuestas. En una tienda vieja, el dueño me contó algo que me heló. Esa estación cerró después del accidente del 94, dijo. Un tren descarriló con una familia adentro. La madre salió buscando a sus hijos entre los escombros. Nunca los encontró. Dicen que se quedó ahí noche tras noche, esperando otro tren que nunca volvió. No dije nada. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo afuera de mi ventana, un silbido, largo. Luego, el llanto. Me levanté temblando, miré hacia la calle, vacía, pero sobre el vidrio del ventanal había una marca. Una mano, pequeña, como de un niño, húmeda, llena de tierra. Desde entonces, cada vez que escucho un tren en la distancia, aunque sé que ya no pasan por aquí, apago las luces y no miro hacia afuera, porque a veces, entre el sonido del viento, puedo distinguirlo otra vez. Ese lamento, tan antiguo, tan humano. Relato número 6. De niña, hubo algo que siempre me inquietó, aunque durante años pensé que era solo mi imaginación. Una sensación, leve al principio, pero tan real que incluso hoy puedo recordarla con precisión. Unas manos mojadas tocándome por detrás, cada vez que me quedaba sola o cuando la casa quedaba en silencio. Mi mamá decía que eran pesadillas, que veía demasiadas películas, que a los niños se les ocurren cosas raras, pero no eran sueños. Lo juro, porque lo sentía despierta. Vivíamos en una casa antigua, de techos altos y pasillos que olían a humedad. No era un lugar viejo en ruinas, pero tenía ese aire de abandono, de haber sido habitado por demasiada gente antes que nosotros. Mi habitación daba al patio, y justo afuera había un lavadero de cemento, donde mi mamá dejaba los trapos mojados. Ahí empezó todo. La primera vez fue una tarde en que me quedé dormida viendo caricaturas. Sentí algo frío en el cuello, una presión ligera, como si alguien me pasara la mano desde la nuca hasta el hombro. Me desperté sobresaltada y no había nadie. Solo el ventilador girando lento, el sonido del agua goteando afuera. Esa noche se lo conté a mi mamá. Seguro fue tu pelo, mijita, dijo riendo, o el viento. Pero no, no era eso. Con los días, esa sensación volvió. A veces eran apenas unos dedos rozándome la espalda. Otras, una palma entera apoyándose firme, como si alguien quisiera que volteara. Pero cuando lo hacía, no había nada, solo el aire frío, el olor a humedad y ese goteo del lavadero. Empecé a dormir con la luz encendida. No servía de mucho. El miedo se metía igual, lento, por debajo de las cobijas. Y lo peor era que esas manos parecían saber cuándo estaba sola. Si mamá salía, si anochecía antes de que papá llegara del trabajo, si me quedaba callada un rato, ahí estaban. Pasaron los años, y aunque ya no lo sentía tan seguido, algo de esa sensación se quedó conmigo, hasta que un día regresó. Yo ya tenía unos 18 años. Habíamos dejado esa casa y vivíamos en otra, más moderna, más luminosa, en las afueras del pueblo. Era invierno, y mi mamá se enfermó de una gripe fuerte. Me tocó cuidarla por las noches,
Recuerdo que esa madrugada no podía dormir. Me levanté a preparar té y escuché un ruido en el baño del pasillo. Pensé que era mi mamá, pero cuando la fui a ver, seguía dormida. El baño estaba vacío, solo el sonido del agua corriendo. El grifo goteaba, pero no era eso lo que me puso nerviosa. Había huellas mojadas en el piso, pequeñas como de pies descalzos. Me quedé quieta, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás había entrado agua de la regadera, me dije. Pero las huellas salían del baño y seguían por el pasillo, directo hacia mi habitación. Fui tras ellas, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas respiraba. Al llegar, la puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Dentro, el silencio era tan espeso que se podía sentir. Y ahí estaba el olor, ese olor a humedad vieja, como el de nuestra casa anterior. Encendí la luz. Las huellas terminaban junto a mi cama. No había nadie, pero la colcha tenía una marca oscura, como si algo empapado se hubiera sentado encima. Esa noche dormí en el sofá, con todas las luces encendidas. No quise contarle nada a mamá, pero a partir de ese momento, todo cambió. Empecé a escuchar ruidos raros, el sonido del agua corriendo cuando no había nadie, goteos que venían del techo, incluso un llanto suave que parecía salir del patio. Una noche de tormenta, cuando el viento golpeaba fuerte las ventanas, la escuché más claro. Un lamento, largo, desgarrado, imposible de confundir. ¡Ay, mis hijos! El sonido venía del patio trasero. Me quedé paralizada, temblando, mientras el agua de lluvia golpeaba el techo con furia. Era un llanto humano, pero no sé cómo explicarlo. Tenía algo que no pertenecía del todo a este mundo. Y entonces la sentí. Unas manos frías, mojadas, tocándome los hombros. No era un roce leve como cuando era niña. Era un agarre, fuerte, real. Grité y me solté. Giré tan rápido que casi caigo. No había nadie, solo el ventanal empañado, el reflejo de mi rostro distorsionado por la luz. Corrí al cuarto de mi mamá. Dormía profundamente, respirando pesado por la fiebre. Intenté despertarla, pero no respondía. Entonces la vi, en la ventana, afuera, parada bajo la lluvia. Una figura, una mujer, delgada, empapada, con el cabello pegado al rostro y el vestido blanco pegado al cuerpo. No se movía, solo me miraba. Sus labios se abrieron, pero no dijo nada. Solo lloró. El miedo fue tan intenso que sentí el cuerpo helarse. Retrocedí y cerré las cortinas de golpe. No dormí. Pasé la noche entera abrazada a mi mamá, esperando el amanecer. A la mañana siguiente, cuando salí al patio, encontré algo que me dejó sin palabras: el lavadero. Era igual al de la casa vieja. Mismo color, mismas grietas, incluso la misma marca en el cemento. Mi mamá me dijo que el anterior dueño lo había traído del pueblo cuando construyó la casa. Le tenía cariño, dijo. No le respondí. Solo miré el agua acumulada en la pileta, turbia, quieta, con una capa delgada de hojas flotando. Esa noche volví a escuchar el llanto, pero esta vez no venía del patio, venía del lavadero. El agua se movía sola, formando ondas pequeñas, circulares, como si algo respirara debajo. Y mientras me quedaba ahí, inmóvil, lo volví a sentir. Las manos, una sobre mi cuello, otra en la espalda, frías, mojadas. ¡Ay, mis hijos!, susurró cerca de mi oído, tan cerca que sentí su aliento. Me giré con todas mis fuerzas, pero tropecé y caí al suelo. El lavadero estaba quieto,
el agua tranquila. Solo mi respiración agitada y el retumbar lejano de un trueno. Después de eso, ya no fui la misma. Vendimos la casa al año siguiente. Mamá decía que no podía soportar más la humedad, pero yo sabía la verdad. Ahora vivo en un departamento. No tengo patio, ni lavadero, ni goteos. Aún así, hay noches en que el aire se vuelve húmedo de pronto. Y cuando cierro los ojos, siento ese toque otra vez, suave, familiar. Unas manos mojadas que me acarician el cuello. Y a veces, entre susurros, creo escucharla, tan cerca que la piel se me eriza. ¡Ay, mis hijos! Entonces me quedo quieta, sin moverme, sin respirar, porque si lo hago, sé que ella también lo hará, y no quiero volver a verla. Relato número 7. No sé si alguna vez han escuchado hablar del pueblo de San Vicente, allá en el interior de Venezuela. No aparece en los mapas, o al menos no con su nombre real. Es uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo, donde la gente se saluda con desconfianza y los perros ladran aunque no haya nadie. Ahí fue donde todo pasó. Yo llegué a San Vicente a finales de 2011. Era estudiante de antropología y mi universidad me había enviado para hacer un trabajo sobre tradiciones rurales, supersticiones, rezos, todo que se mezcla entre religión y miedo. Me hospedé en la casa de una familia amable, los Ramírez, gente callada, trabajadora, que me recibieron bien, pero desde el primer día sentí que algo no estaba del todo bien. Las noches eran demasiado silenciosas, ni grillos, ni viento, ni siquiera perros. Solo ese silencio espeso que te obliga a pensar que algo está al acecho. Y lo más extraño, cada vez que intentaba preguntar por las tradiciones del pueblo, todos cambiaban de tema. Nadie quería hablar, ni la familia Ramírez, ni los vecinos, ni el sacerdote. Hasta que un día, la hija menor, Mariana, me dijo algo que me dejó helado. Si de verdad quiere saber sobre nuestras costumbres, espere al 3 de mayo. Esa noche seguro las va a ver. No quise insistir, pero marqué la fecha. No tenía idea de lo que se venía. Pasaron los días y noté más cosas raras. Durante las tardes, algunas mujeres del pueblo se reunían en la colina detrás de la iglesia. Siempre las mismas, ancianas de rostro inexpresivo, vestidas de negro, con velas y ramas secas en las manos. Una vez las vi desde lejos, dibujando algo en la tierra. Al verme, dejaron todo y me miraron fijo, como si supieran exactamente quién era y qué hacía ahí. El 3 de mayo llegó. A eso de las 11 de la noche, escuché pasos afuera de la casa. Me asomé y vi a Mariana, esperándome. ¿Todavía quiere ver las tradiciones?, me preguntó. No respondí, solo asentí y la seguí. Cruzamos el pueblo sin hablar. Caminamos hacia el monte por un sendero que apenas se distinguía en la oscuridad. El aire olía a tierra húmeda y a humo. A medida que avanzábamos, empezamos a escuchar voces, cantos bajos, como rezos. Al llegar al claro, los vi. Un grupo de unas 20 personas, casi todas mujeres, de pie en círculo alrededor de una fogata. Estaban desnudas de la cintura para arriba, el cuerpo cubierto con ceniza y marcas rojas, como símbolos antiguos. Cantaban en un idioma que no reconocí. En el centro, un animal degollado, una cabra o algo parecido. Mi cuerpo se tensó. No era un simple ritual. No era algo turístico o folclórico. Aquello era un aquelarre. Mariana se me quedó viendo con los ojos abiertos de par en par, pero sin miedo. Más bien parecía en trance. No se mueva, me dijo casi sin voz. Si lo ven, no salimos vivos. Los cantos subieron de tono. Las mujeres empezaron a girar lentamente,
al ritmo de los tambores. El fuego se movía como si respirara. En medio de ellas, una mujer más alta levantó las manos al cielo. Su cabello era largo, blanco. Gritó algo que no entendí y el silencio cayó de golpe. Y entonces le escuché. Un lamento suave al principio como el viento, pero luego más fuerte, más cercano. Un ¡ay, mis hijos!, que me heló la sangre. Algunas mujeres se arrodillaron, otras comenzaron a llorar. Mariana temblaba. No debía venir, susurró. El lamento se repitió. Esta vez más cerca. Lo juro, sonó como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros. Sentí un olor a río podrido, a agua estancada. Mariana me tomó del brazo con fuerza. No la mire, me dijo. Pero ya era tarde. Giré. Detrás de nosotros, entre los árboles, una figura blanca avanzaba despacio. No flotaba, no desaparecía. No tenía nada fantasmal, pero había algo en ella que era imposible de describir con palabras humanas. El cabello empapado, el vestido y pegado al cuerpo, el rostro oculto por completo. Y ese sonido, ese llanto, era como si el aire entero llorara con ella. Las mujeres del círculo comenzaron a gritar. Algunas se tiraban al suelo, otras corrían hacia el bosque. La figura siguió avanzando, lenta, con los brazos extendidos. Yo no sabía si correr o rezar, pero antes de poder hacer nada, Mariana me empujó con fuerza. Caí al suelo y rodé cuesta abajo hasta que perdí el sentido. Cuando desperté, el sol estaba saliendo. El claro estaba vacío. No había fogata, ni cuerpos, ni rastro del ritual. Solo unas marcas en la tierra, los restos de cera y el olor. Ese olor a agua sucia. Regresé al pueblo tambaleándome. Al llegar, la madre de Mariana me vio entrar y se echó a llorar. ¿Dónde está mi hija?, preguntó. No supe qué decir. Salieron a buscarla. No la encontraron nunca. Lo único que hallaron fue su vestido, empapado, tirado junto al río. Esa misma tarde, el pueblo se quedó en silencio. Nadie me habló más, nadie me dio explicaciones. Esa noche, escuché el llanto otra vez, no en el monte, en el río, en la puerta de la casa donde dormía. Me fui de San Vicente al amanecer. Ni siquiera recogí mis cosas. Han pasado más de 10 años desde aquello. He tratado de contarlo como parte de mi investigación, de racionalizarlo, de decir que fue una histeria colectiva o un mal sueño provocado por el cansancio y la sugestión. Pero no puedo, porque hay cosas que no se pueden encerrar en palabras. A veces cuando llueve fuerte y el viento se cuela por las rendijas de mi ventana, la escucho de nuevo. Su voz, ese lamento tan familiar, tan humano, tan doloroso. ¡Ay, mis hijos! Y lo peor no es oírla. Lo peor es que, desde aquella noche, cada vez que escucho su llanto, siempre, pero siempre, veo en mi mente el rostro de Mariana, empapado, mirándome desde el río, como si aún me esperara para salir de ese lugar, como si nunca hubiera dejado de ser parte del aquelarre. Relato número 8. Nunca voy a olvidar aquella semana. Fue el verano más caluroso que recuerdo, cuando todavía vivía en la casa de mis padres, en las afueras del pueblo. Todos los días eran iguales. El sonido de los grillos, el olor a tierra seca y las noches pesadas, de esas que parecen tragarse el aire. Pero ese año algo cambió. Todo empezó cuando desapareció un niño del vecindario, el hijo menor de la familia Salazar. Se llamaba Damián. Tenía apenas 8 años. Recuerdo la tarde en que nos enteramos. Yo estaba en la banqueta tomando refresco con mis amigos,
cuando vimos pasar a la madre, descalza, gritando su nombre por toda la calle. Damián había ido a jugar con su pelota al terreno baldío detrás de las casas, y no volvió. Durante 3 días lo buscaron, en el río, en los montes, incluso en las zanjas. No encontraron nada, ni la pelota, ni huellas, ni ropa. La policía apenas venía una vez al día, tomaba notas y se iba al anochecer. Era como si al niño se lo hubiera tragado la tierra. La 4ª noche algo raro empezó a pasar. Yo dormía con la ventana abierta por el calor. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché un sonido a lo lejos. Un llanto, no de niño, sino de mujer. Un lamento profundo que se arrastraba por el aire como un eco. Pensé que era mi imaginación o alguna borracha, pero al día siguiente todos en la cuadra hablaban de lo mismo. Se escuchó a la llorona, dijo una vecina vieja. Siempre que llora, alguien muere. Yo no creía en eso, pero igual esa noche cerré la ventana, y aún así la escuché de nuevo. Esa vez el llanto fue más claro. Venía del baldío donde Damián había desaparecido. Fue un «ay, mis hijos», tan desgarrado, tan triste, que se me puso la piel de gallina. No sé si por curiosidad o por estupidez salí a mirar. El terreno estaba completamente oscuro, pero se alcanzaban a ver cosas extrañas. Trozos de tela blanca, moviéndose entre los matorrales, como si alguien los hubiera colgado de los árboles. Volví a mi casa con un nudo en el estómago. No le conté a nadie. 2 días después, Damián volvió. Fue un domingo al amanecer. Un leñador lo encontró sentado al borde del bosque, descalzo, con la ropa hecha trizas y la piel cubierta de rasguños. Tenía el rostro vacío, sin lágrimas, sin expresión. Cuando lo llevaron al hospital, no decía una sola palabra. Su madre casi se desmaya al verlo. Los doctores decían que estaba deshidratado, pero físicamente bien. Lo raro era su mirada, fija, como si siguiera viendo algo que los demás no. Poco a poco el rumor creció. Algunos decían que el niño había aparecido envuelto en telas blancas, como vendas viejas. Otros juraban que había estado durmiendo dentro del río, justo debajo del puente, donde solía escucharse el llanto. Una noche, unos vecinos se acercaron a la casa de los Salazar, porque escucharon gritos. Decían que Damián despertaba llorando, diciendo que ella lo estaba llamando, que ella quería que regresara. Yo no creía mucho en eso, hasta que lo vi con mis propios ojos. Pasaron unas semanas, y Damián empezó a salir de nuevo. Caminaba solo, por el baldío o hacia el bosque, siempre callado, siempre mirando hacia adelante. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, lo vi parado frente a mi casa, mirando mi ventana. Me saludó con una sonrisa rara, muy leve. Me dio miedo decir algo. Esa noche soñé con él. Estaba en medio del baldío, rodeado por esas telas blancas que flotaban como si tuvieran vida propia. En el centro, una figura femenina lo observaba. No le vi el rostro, pero escuché su voz, ese lamento, ese maldito lamento. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien me miraba desde la ventana. Al día siguiente, fui a hablar con su madre. Se veía agotada, ojerosa. Le pregunté cómo estaba su hijo. Me miró con una mezcla de tristeza y miedo. No sé, me dijo. A veces habla solo. Dice que la mujer del río le enseñó a dormir sin respirar. No supe qué responder. Esa misma noche, escuché ruidos afuera, como pasos lentos sobre la grava. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Era Damián. Estaba de pie en medio de la calle, descalzo, mirando hacia el baldío.
Tenía algo blanco entre las manos, una de esas telas. Lo seguí. No sé por qué lo hice, pero lo seguí. Caminó hasta el bosque, sin voltear, con pasos suaves. Y entonces escuché el llanto otra vez, cada vez más fuerte, más cerca. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las ramas parecían moverse al ritmo del lamento. Damián se detuvo frente a un árbol enorme y extendió los brazos. En ese momento, juraría que el aire se volvió más frío. Vi cómo las telas que llevaba se elevaron un poco, como si respiraran. El niño dijo algo. No lo escuché, pero movió los labios. El llanto paró. Todo quedó en silencio. Y entonces, un chasquido seco. Algo se rompió en el aire. Damián cayó al suelo. Corrí hacia él. Estaba vivo, pero sus ojos estaban blancos. Tenía las manos llenas de lodo y en el pecho marcas, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Lo cargué y lo llevé a su casa. La madre gritaba, desesperada. Lo acostamos y tratamos de despertarlo, pero no reaccionaba. Cuando por fin respiró, solo alcanzó a decir una frase: no lloren. Si lloran, ella viene. Después de eso, lo llevaron lejos, a otra ciudad. Nunca volvió. El baldío se cercó y el bosque fue talado. Pero de vez en cuando llueve fuerte y el río crece, todavía se escuchan los lamentos. No tan lejos como antes, más cerca. Hace poco fui a visitar a mis padres y por curiosidad pasé frente a la vieja casa de los Salazar. Está vacía, con las ventanas rotas, pero en el jardín, colgando de un árbol, vi algo que me detuvo en seco: un pedazo de tela blanca, vieja, sucia, moviéndose con el viento. Me acerqué solo un poco y juro que escuché un sollozo, muy suave, casi un suspiro. Miré a mi alrededor, sin ver a nadie, y entonces lo sentí. Unas gotas frías, como si alguien me hubiera tocado el cuello con manos mojadas. Desde ese día, cada vez que escucho a alguien llorar, aunque sea por televisión, aunque sea en la calle, siento ese mismo escalofrío recorrerme la espalda. Porque sé que no es cualquiera, porque sé que en algún lugar ella sigue buscando a su hijo. Y tal vez Damián ya no fue el último que encontró. Relato número 9. De niño, siempre tuve miedo a quedarme solo en casa. No era un miedo cualquiera, era algo más profundo. Una sensación que se metía en el pecho y me dejaba sin aire. Desde los 6 o 7 años, mis padres solían dejarme solo cuando salían a trabajar por las noches. Solo eran un par de horas, pero esas 2 horas parecían eternas, y cada vez que eso pasaba, ella aparecía. Nunca le conté a nadie al principio, porque pensaba que era parte de mi imaginación, pero lo recuerdo con demasiada claridad como para pensar que fue un sueño. Todo empezó una noche lluviosa. Mis padres habían salido y yo estaba viendo caricaturas en la sala. El viento hacía que los árboles golpearan las ventanas y el sonido del agua cayendo sobre el techo era constante. Estaba tranquilo hasta que la televisión se apagó sola. La luz parpadeó y quedé en penumbra. Fue entonces cuando la escuché. Un llanto suave, casi apagado, que venía desde el patio trasero. Primero pensé que era una vecina o un gato, pero el sonido era humano. Era el llanto de una mujer. Me acerqué a la ventana. Afuera solo se veía la oscuridad, el jardín empapado
y el reflejo distorsionado del agua cayendo. Pero el llanto seguía ahí, cada vez más cerca. Me escondí detrás del sillón, temblando, y entre sollozos escuché unas palabras que me dejaron paralizado. ¡Ay, mis hijos! Nunca había escuchado algo tan triste. Era un lamento largo, desgarrado, que parecía venir del fondo de la tierra. Me tapé los oídos, cerré los ojos y recé para que mis padres regresaran. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, corrí hacia ellos llorando. Les conté lo que había pasado, pero mi papá solo suspiró y me dijo que todo había sido el viento. No le creí. Pasaron los días y traté de olvidarlo, pero cada vez que me dejaban solo, sentía su presencia. No siempre la escuchaba llorar. A veces solo notaba un olor fuerte a agua sucia, a flores podridas, o veía sombras moverse detrás de las cortinas. Empecé a dejar todas las luces encendidas, pero eso no ayudaba. De hecho, hacía que se reflejara mi propia cara en los vidrios, y por momentos juraba ver otra figura detrás de la mía. Una noche, mientras esperaba a mis padres, escuché la puerta del baño abrirse sola. Me acerqué despacio. El pasillo estaba completamente oscuro. El sonido del agua del grifo empezó a gotear, gota tras gota, y de pronto escuché una respiración pesada detrás de mí. No me atreví a voltear. Sentí un hilo de aire helado recorrerme la nuca. Y entonces una voz suave, muy cerca de mi oído, susurró: «No los encuentro». Grité hasta la calle y esperé ahí, bajo la lluvia, hasta que mis padres regresaron. Esa fue la primera vez que me creyeron. Mi mamá se asustó al verme empapado y tiritando. Le conté todo entre sollozos. Ella no dijo nada, solo me abrazó. Pero al día siguiente, sin que mi papá lo supiera, me llevó con una mujer mayor, una especie de curandera del pueblo. Recuerdo el olor a hierbas secas, las velas encendidas y la forma en que la mujer me observó, con una mirada triste, como si ya supiera lo que yo iba a decirle. Después de escuchar mi historia, me tomó la mano y me dijo: «No es que la veas tú, es que ella te ve a ti. Cuando la casa se queda vacía, siente que puede entrar». No entendí lo que quiso decir, pero desde entonces mis padres procuraron no dejarme solo. Sin embargo, con el tiempo la vida volvió a lo mismo. Los turnos nocturnos, las urgencias, las promesas de no tardamos, y yo otra vez solo. Esa noche fue la peor. Tenía unos 11 años. Había tratado de mantenerme despierto viendo películas, pero el sueño me ganó. Desperté con el sonido de un golpe. Algo había caído en la cocina. Fui a mirar y encontré una jarra rota en el suelo, el agua esparcida por todas partes. Pero lo que me heló la sangre fue que había huellas mojadas sobre las baldosas, pequeñas descalzas. Las seguí con la vista. Iban desde la puerta de la cocina hasta el pasillo que conducía a mi habitación. Me acerqué con el corazón golpeando el pecho, y justo antes de llegar a la puerta, el llanto empezó. No afuera, no lejos, dentro de la casa. Dice encima, dentro de la casa de mi cuerpo. Vi una figura parada al final del pasillo. Solo un cabello largo y negro, mojado, pegado al cuerpo. El sonido del agua cayendo al suelo me hizo entender que goteaba, como si acabara de salir de un río. Intenté correr, pero las piernas no me respondían. La figura levantó la cabeza. No vi sus ojos, solo un vacío oscuro. Y cuando abrió la boca para soltar otro lamento, sentí un dolor en los oídos, una presión terrible, como si el sonido me aplastara. Desperté tirado en el piso, empapado. Mi mamá estaba arrodillada junto a mí, llorando.
Me dijo que había llegado unos minutos antes y me encontró inconsciente, con la casa inundada. Después de eso, nunca volví a estar solo. Crecí con esa sombra dentro. Me mudé, cambié de ciudad, traté de olvidar. Pero a veces, cuando llueve y la casa se queda en silencio, escucho ese mismo llanto. Ya no me asusta como antes, pero me pone tenso. Hace poco, durante una tormenta, mi hija de 8 años me dijo algo que me dejó helado. Yo estaba lavando los platos y ella, jugando en la sala, me gritó desde allá: «Papá, ¿por qué la señora que está afuera está llorando?». Dejé caer el plato y corrí hacia la ventana. No había nadie, solo el reflejo del jardín bajo la lluvia. Le pregunté cómo era esa señora. Tenía el pelo largo y estaba toda mojada, me dijo. Me dijo que buscaba a sus hijos. Se le sonreí para no asustarla, pero esa noche no dormí, porque entendí algo que nunca quise aceptar. No era la casa la que ella visitaba, era a mí. Y ahora parece que también encontró a mi hija. A veces la escucho hablar sola, en voz baja, cerca de la ventana. Le pregunto con quién habla y me dice: «Con la señora del agua». Dice que también perdió a su hijo. Desde entonces cierro todas las puertas, dejo la televisión encendida, trato de no dejarla sola nunca. Pero sé que un día, cuando la casa se quede en silencio, ella va a volver a entrar. Y esta vez, no va a venir por mí. Gracias, una noche más, por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad.